Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Sí. Gracias. Perfectamente. Mi nombre es Diana Zambrano, soy residente de tercer año de pediatría. El día de hoy vamos a hablar acerca de dengue grave. El temario a tratar, inicialmente vamos a empezar con un caso clínico de interés que tuvimos en el servicio de urgencias en estos días, algo de generalidades del dengue, la epidemiología tanto mundial como local, su fisiopatología, enfocados en dengue grave específicamente, la clasificación de la enfermedad, los predictores de severidad. Vamos a hablar de las complicaciones a las que nos puede producir el dengue en su estado pues, más severo, el manejo y algunas conclusiones finales. Entonces, iniciando con el caso clínico, es un paciente que ingresa al servicio de urgencias el día 28 de mayo. Es un niño de 10 años y 10 meses, con fecha de nacimiento el 21 de julio del 2010, procedente y originario y procedente de aquí de Cali, y viene acompañado por su madre. El motivo de consulta es porque se le complicó el dengue. Tiene un cuadro clínico de 6 días de evolución, consistente en alzas térmicas cuantificadas hasta 40 grados, cefalea intensa en predominio retroocular, mialgias, artralgias y episodios eméticos de entre 6 a 8 ocasiones por día, asociado a la aparición de petequias de predominio a nivel facial. La madre refiere que consultó el día martes de esa semana a Sanidad Militar, donde realizan observación durante 6 horas en urgencias y toman anticuerpos IgM e IgG para dengue, los cuales resultan positivos. Sin embargo, por la estabilidad clínica del paciente, refieren en la hospitalización, dan egreso y manejo en casa. Envían con dosis de acetaminofén 1 gramo cada 6 horas, y de esto alcanzó a recibir 5 dosis, 2 de las cuales el paciente no tolera por presentar episodios de vómito. Refiere además último día de fiebre el día 27 de mayo en horas de la mañana, o sea, un día previo a la consulta acá al servicio de urgencias, y él nuevamente consultó pues el 28, que fue el día que ingresó acá, por encontrarse somnoliento, con sudoración fría y anuria de 6 horas de evolución. Como antecedentes de importancia, pues es un recién nacido a término, una cesárea sin complicaciones, con buen peso y, peso y talla para la edad gestacional. Patológicos, tuvo una infección urinaria a los 6 meses de edad que fue tratada intrahospitalariamente sin controles posteriores y sin nuevos paraclínicos ni exámenes imagenológicos ambulatorios. A nivel farmacológico, pues la mamá le estaba suministrando el acetaminofén, que ya lo vimos anteriormente, a 1 gramo cada 6 horas. Es alérgico al ibuprofeno. En cuanto a toxicológicos, quirúrgicos y traumáticos, no tiene antecedentes relevantes, y estuvo hospitalizado por una fiebre escarlatina hace 2 años, aparentemente, a los 6 meses, aparentemente también por una infección urinaria y por una EDA cuando tenía 5 años. En cuanto a los alimentos, pues la dieta para la edad, tiene inmunización completa para la edad según la mamá, pero no aportaba el carnet de vacunas, convive con los padres, los cuales son asintomáticos, y en cuanto al neurodesarrollo, pues los hitos van acorde con su edad. Vive en el barrio Valle Grande y tiene un antecedente importante nexo epidemiológico, una prima con dengue sin signos de alarma, quien tuvo contacto con el paciente el día domingo previo al inicio de los síntomas, más o menos unos 5 días antes. Contactos respiratorios niega, y la madre tiene un síndrome antifosfolípido y está anticoagulada. En la historia de remisión describen que el paciente ingresó allá con una tensión arterial de 92/60, frecuencia cardíaca de 149, estaba afebril al ingreso en sanidad militar, somnoliento, con hepatomegalia dolorosa, signos de deshidratación moderada severa. Ya iniciaron un manejo con bolos de cristaloides isotónicos a 20 cc por kilo y lo dejan a mantenimiento en 3 cc por kilo por hora. Con eso mejora pues su diuresis, una diuresis de 2.2 cc por kilo por hora en 6 horas, y continúan con líquidos de mantenimiento, indican acetaminofén 500 miligramos cada 6 horas. Sin embargo, en horas de la noche, antes de la remisión, presentó un episodio de hipoglicemia, con lo cual manejaron con carga oral de glucosa, sin síntomas neurológicos, sin compromiso, sin focalización ni convulsiones. Al examen físico de ingreso a esta institución, el paciente está en regulares condiciones, con un nivel de conciencia que fluctúa entre momentos de lucidez y somnolencia.
tiene signos de deshidratación leve, una tensión arterial ya acá de 118/80 con una frecuencia cardíaca de 86, respiratoria de 18, saturando 100%, pero venía con una cánula nasal a 2 litros por minuto. La temperatura de ingreso fue de 35.6. A nivel del examen físico encontramos como relevante múltiples petequias a nivel facial. Adicionalmente, un dolor a la palpación a nivel del hipocondrio derecho con hepatomegalia de 3 centímetros por debajo de la reja costal. No había dolor a la palpación abdominal, el abdomen era blando, depresible, sin signos de irritación peritoneal. A nivel cardiotorácico, pues tampoco habían hallazgos significativos. En extremidades teníamos petequias en miembros inferiores, no se encontraba edematizado, los pulsos estaban de buena intensidad con un buen llenado capilar. A nivel del sistema nervioso central, pues lo que habíamos hablado de la fluctuación del estado de conciencia entre momentos de lucidez y somnolencia, sin embargo, no tenía déficit motor ni focalización aparente. Y en la piel, pues múltiples petequias a nivel facial y en miembros superiores. Como exámenes iniciales, el día 20, esos fueron extra institucionales, el 26 que ingresó al hospital tenía una función renal normal con una ST en 60 que ya estaba ligeramente elevada, mayor a la LT, pues que la LT estaba en 22, y en cuanto al hemograma encontrábamos unas plaquetas en 196.000. Gota gruesa negativa con unas pruebas rápidas para dengue IgG positiva, IgM negativa, B positiva, perdón, pero no reportan NS1. Tenía una PCR de 2, un uroanálisis que estaba normal, y entre el 26 y el 28 pues no le realizaron más controles paraclínicos. Ya el 28, cuando el paciente empezó a presentar el deterioro, fue que le realizaron nuevamente control. En ese momento, como vemos, el paciente tenía una hemoglobina previa de 13,9 con un hematocrito de 40.5 y posteriormente tenemos con una hemoglobina de 16,4 y un hematocrito de 48.2, evidenciando pues una hemoconcentración. También unas plaquetas de 32.000 con un descenso significativo con respecto a las previas. Estaba con una hiponatremia, un sodio en 132 en un paciente pues que estaba asintomático por su fluctuación en el estado de conciencia, un potasio normal y un cloro normal. Unos tiempos de coagulación que evidenciaban una prolongación del INR, un INR en 2.19 y un PTT en 42.5 con un control del día en 25.9. Adicionalmente, pues le repitieron el hemograma posteriormente a la reanimación hídrica con una hemoglobina de 16, un hematocrito de 47.2, con una ligera mejoría y unas plaquetas en 37.000. Adicional tenía bilirrubinas en 1.59 la total y la directa de 1.1 con un compromiso pues marcado ahí de la función hepática y unas transaminasas en una ST en 2128 y una LT en 1047. Así remiten al paciente con una sospecha pues de una falla hepática, un dengue grave, en ese momento pues por órgano blanco comprometido, en este caso pues básicamente la parte hepática, y iniciamos acá en el servicio de urgencias manejo con líquidos isotónicos, inicialmente un bolo de 10 cc por kilo, posteriormente se dejan a mantenimiento a 3 cc por kilo. La albúmina se le formula una dosis de albúmina de 10 gramos endovenosa. Adicionalmente, vitamina K por compromiso, pues, la prolongación del INR y se reserva plasma fresco congelado 10 cc por kilo por el compromiso del estado de conciencia, el compromiso hepático y pensando que cumplía los criterios de Peltz, que tenía más o menos un riesgo de 73% pues, de una falla hepática que requiriera un trasplante, se le inició también lactulosa. El reporte de paraclínicos de acá, teníamos un lactato en 9 con una acidosis metabólica que estaba compensada pues con una, que no estaba compensada, perdón, y unos leucocitos en 7.040 con neutrófilos de 5.320, una hemoglobina de 15,4 pues con mejoría con respecto a las previas, un hematocrito de 15, unas plaquetas de 30.000 en descenso, una PCR para SARS-CoV-2 negativa por la fiebre que presentaba el paciente, descartando infecciones asociadas, una PCR de 15 y se continuaba
continuado hiponatrémico con un sodio de 127. Adicionalmente tenía una elevación ligera de la GGT en 161 y unas bilirrubinas en ascenso, una total de 2.6 y una directa de 0.7. Una albúmina con una hipoalbuminemia pues leve en 3.1, unas transaminasas elevadas, una ST por encima de 3000, una LT de 2242 y una LDH de 5809. Se le tomó una ecografía que presentaba hepatomegalia y líquido libre en cavidad, entonces ahí ya teníamos otro compromiso en cuanto a la acumulación pues, de líquidos en el espacio intersticial, y con eso, pues ese día que el paciente consultó acá no había disponibilidad de cupo en UCI y con la sospecha de una falla hepática, pues que probablemente podría requerir trasplante hepático, se remitió a un nivel 4 de atención. El paciente actualmente está en clínica Fundación Valle de Lili, en donde requirió intubación, requirió manejo con soporte inotrópico, estaba para protocolo de trasplante, pero hace 2 días empezó a mejorar su función hepática y pues en el momento ya no es candidato pues a trasplante. Bueno, ahora para hablar de la enfermedad como tal, vamos a hablar, pues el virus del dengue es una infección viral aguda, es un virus transmitido por artrópodos, representa una carga importante a nivel socioeconómico y de morbilidad importante, sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales. Es una enfermedad por un arbovirus, que es pues el virus del dengue, es la más frecuente a nivel mundial y según el estudio global del Burden of Disease, se realizó del 2000 al 2013, esta informó un aumento hasta del 400% de la carga de la enfermedad en tan solo 13 años, siendo pues una de las causas de más días perdidos con respecto pues a la enfermedad y de disabilidad pues. El virus del dengue es un virus que pertenece al género Flavivirus, de la familia Flaviviridae. Hay 4 serotipos importantes, del 1 al 4 numerados. Es un virus con una envoltura y una cápside icosaédrica. Es esférico, pequeño, de 40 a 50 nanómetros, y tiene una característica importante que es su material genético, es un ARN monocatenario. Vemos aquí la estructura de su genoma, entonces él codifica para proteínas tanto estructurales como no estructurales. Lo mayor porcentaje pues, de su genoma está codificado para las proteínas no estructurales, que son la NS1, muy importante en la patogénesis de la enfermedad, la NS2A y B, la NS3, la 4A, la 4B y la NS5. Dentro de las proteínas estructurales están las proteínas de envoltura, las proteínas de membrana y las proteínas de la cápside, que son importantes para la adherencia al virus a los receptores de las células mononucleares, dendríticas y los macrófagos, y son importantes pues, para la adhesión viral y el ingreso del virus a las células. Como vemos acá, lo que les estaba explicando, este es el virus maduro. El virus del dengue se une a los receptores de superficie de los monocitos, macrófagos y células dendríticas. Hay varios receptores de membrana que son importantes dentro de esa adhesión viral. Generalmente son los receptores GAG, que son los receptores de paransulfato, los receptores de manosa y los receptores de señalización, que se llaman DCSAIN. Adicionalmente tenemos otros 2 receptores que pueden actuar también como unión del virus a las células, que son los HSP90 y 70 y los TIM-TAM. De todos estos pueden generar, pues lo que hace el virus es generar una unión a estos receptores mediante sus proteínas de la envoltura. Generalmente dentro de esas proteínas también está una de las más importantes, que es la proteína NS1, que se une a estos receptores y lo que genera es una endocitosis mediada por receptor. Es importante saber que esta endocitosis generalmente se da cuando el virus está en su estado maduro, ya que las proteínas de envoltura, la proteína membranal, está en su estado conformacional, como lo vemos acá, liso, y pueden generar una
adhesión mucho mejor a esos receptores de superficie. Cuando el virus está en su estado inmaduro, pues genera esta forma de espículas y es mucho más difícil que se una a esos receptores de superficie. Entonces, inicialmente cuando tenemos una prima infección, pues el virus se va a unir a los receptores, van a generar una endocitosis mediada por receptores, va a ingresar pues a una vesícula en el endosoma. Esas vesículas se libera pues dentro de el RNA y se fusionan, y este mecanismo es dependiente de pH. Generalmente se necesita un pH ácido para que esto suceda. Se libera la nucleocápside y esta va hacia el retículo endoplásmico, en donde hace los procesos de traslación y procesamiento. Acá se replica el virus y empiezan los complejos de replicación viral pues de su RNA, y se generan pues una nueva nucleocápside que se ensambla dentro de ese retículo endoplásmico con sus proteínas de envoltura de la cápside de membrana y sus proteínas no estructurales externas. El virus va a través del aparato de Golgi, en donde se hacen los procesos de maduración viral, y posteriormente otra vez pues hace su proceso de exocitosis hacia el medio extracelular. Generalmente los virus salen maduros, pero hay algunos virus que pueden, por un proceso adicional, que es la segunda modo como se replica el virus, que se llama la amplificación de infección viral dependiente de anticuerpos. Eso sucede cuando hay segundas infecciones y tenemos anticuerpos para un serotipo de dengue diferente al que pues está infectándonos actualmente. Entonces, por ejemplo, a mí me dio una infección por dengue 1, yo hice anticuerpos para ese serotipo, tengo mis anticuerpos circulantes que son algunos neutralizantes y otros que son no neutralizantes, que se llaman heterófilos. Esos anticuerpos se unen a esos virus que no están maduros o que están parcialmente maduros por medio de las proteínas no estructurales, y lo que generan es una unión a la proteína del receptor FC de las inmunoglobulinas en esas células blanco, que son los monocitos, los macrófagos y las dendríticas. Y esto es importante porque no necesitan hacer todo este procesamiento para ingresar a la célula, sino que es un ingreso a la célula mucho más rápido, con una replicación viral mucho mayor, y generan digamos, una carga viral mucho más alta en la segunda infección, lo que facilita que el virus se multiplique rápidamente, que genere más proteína en NS1, que ya les voy a explicar más adelante en qué está implicada en la patogénesis del dengue grave. El agente transmisor pues es el Aedes aegypti, que es un mosquito de patiblanco. También se puede transmitir por el Aedes albopictus, que también está más que todo en Europa y tolera más rango de temperatura, y por otro mosquito que se llama el Aedes poliniensis, pues que es menos frecuente en nuestra región. Es un mosco pequeño, el tamaño es de 2 a 10 micras, y la hembra es la hematófaga, es la que generalmente pues tiene que picar para obtener sus proteínas para reproducirse. En cuanto a la transmisión se da básicamente porque pues el mosquito pica a una persona que está infectada y que tiene su virus circulante en la sangre, mediante pues el virus infecta al mosquito y generalmente migra por su tracto gastrointestinal y se replica en el tracto gastrointestinal del mosquito, y posteriormente de la replicación este virus va a salir por sus glándulas salivales. Usualmente ese proceso dura de 8 a 10 días. Posteriormente el mosquito va a picar a una persona que esté asintomática y va a transmitir la infección pues a otra persona. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro paciente, que había una prima que vivía con él, que estaba en su casa, probablemente por la transmisión también fue por contacto cercano, y mosquitos que se replican pues cerca del ambiente donde hay personas con dengue. Generalmente el periodo de incubación varía entre 4 y 7 días, y también se ha reportado transmisión vertical en el tercer trimestre de la gestación. Es más importante porque puede debutar con un neonato con enfermedad aguda, con fiebre, rash, hepatoesplenomegalia, y pueden generar una enfermedad grave, un dengue grave. Y también se han reportado casos de transmisión transfusional.
A nivel de la epidemiología, pues la incidencia anual es aproximadamente 400 millones por año. Aquí en este reporte del 2016 nos habla pues de que tiene un comportamiento y pues la mayor incidencia se relaciona con áreas que se encuentran en el cinturón tropical, como vemos aquí es más como hacia el centro, incluye las islas del Pacífico, África Central, Centro y Suramérica, y acá tenemos a Colombia en rojo, en donde hay completa presencia del virus en casi todo el territorio nacional. Generalmente se replica el mosquito entre los 1.800 y 2.400 metros. De los pacientes que tienen dengue, pues a nivel mundial y de los 3 billones que estamos expuestos al dengue, 25% fueron clínicamente aparentes, lo que quiere decir que en muchos casos pasan desapercibidos y asintomáticos, y representan aproximadamente 1.1 millón de años de vida ajustados por discapacidad mundial. El tratamiento hospitalario lo requieren aproximadamente 19% en Asia y 11% en América Latina. Aquí hay una gráfica del boletín epidemiológico semanal a la semana 41 del 2020, que como vemos aquí los casos de dengue hasta la semana 12 eran bastante altos, teníamos casos de dengue por encima de los 300 casos, y una vez empezó el aislamiento preventivo por COVID-19 se vio una disminución marcada en el reporte de casos de dengue. Generalmente pues lo asocian mucho pues como al confinamiento que hubo y también al aumento de los reportes más que todo de COVID. La gente se enfocó mucho en reportar COVID y pues digamos que ahí se perdían algunos casos. Dentro de estos, el total de casos pues en ese año, en el año 2020 fueron 71.000 casos, de los cuales con dengue grave tenemos aproximadamente entre 1 a 1.2% de los casos. La incidencia de la letalidad por dengue varía entre 0.07 y 0.05 y la letalidad por dengue grave de la semana 12 a la semana 40 fue de 3.85%. En las áreas donde más casos hay, los departamentos con mayor riesgo, pues Valle del Cauca es como uno de los principales, pero también tenemos casos en Huila, en Tolima, en Caquetá, en Amazonas, Boyacá y Putumayo, en donde pues la mayoría de los casos de dengue se dan en el país. Acá hay otras gráficas en donde vemos el canal epidémico nacional de dengue entre 2020 y 2021 y vemos que en las primeras semanas epidemiológicas del 2020 pues estábamos por encima de lo esperado, que es la línea roja, y posteriormente, ahora ya en las primeras semanas del 2021 pues vamos digamos dentro de lo esperado, y la última semana de reporte, que es esta la semana 3, pues vamos por debajo de lo esperado. En comparación pues de los casos notificados y el comportamiento entre el 2013 y 2018, lo que se vio hasta a la semana 2 del 2021 es que hay una situación de alerta en algunos departamentos específicos, dentro de los que se encuentran pues Cali y Valle del Cauca. Por eso es importante pues conocer acerca de esta enfermedad. También vemos que dentro de los casos de dengue grave, la ciudad de Cali presenta aproximadamente un 6.9% de los casos y Valle del Cauca en total 3.4%, y vemos muchos casos también en la ciudad de Cartagena y en el Tolima. La incidencia nacional de dengue aproximada es de 6.7 casos por cada 100.000 habitantes a riesgo, pues ya les dije más o menos las poblaciones más afectadas, y a nivel de la circulación de los serotipos de virus de dengue y de Zika, entonces tenemos circulación en el Valle del Cauca de los serotipos 1, 2 y 3 y adicionalmente de virus Zika. Entonces, muchas veces, como ya lo voy a explicar en las pruebas serológicas, a veces los casos que no son graves pueden ser también reacciones cruzadas. En cuanto a la fisiopatología del dengue grave, como les expliqué anteriormente, la inmunidad es permanente contra el serotipo de dengue que a uno le infecta inicialmente, y esa inmunidad se llama inmunidad homotípica. Esos anticuerpos que yo genero contra una prima infección son anticuerpos neutralizantes, que si ya a mí me vuelve a atacar el serotipo, por ejemplo, 1, y a mí ya me dio 1, pues me protegen contra esa enfermedad. Sin embargo, cuando tengo una infección por otro serotipo, se genera una reacción cruzada con esos anticuerpos de la inmunidad heterotípica. Estos anticuerpos son anticuerpos que no pueden neutralizar el virus nuevo, y esos anticuerpos, en lugar de neutralizarlo, lo que hacen es que se opsonizan
en esas células macrófagos, células dendríticas y monocitos, y se unen a esos receptores FC de la membrana de estas células, y pues hacen que el virus infecte las células unidos a esos receptores. Entonces, como vemos aquí en el gráfico, el virus entra a la célula, sale el virus maduro o el virus inmaduro, y en el caso tal de que yo tenga ya una enfermedad previa, eso se comporta, estos anticuerpos no neutralizantes se van a endocitarse en las células, en los macrófagos, van a replicar con mayor efectividad el virus, van a infectar mucho mejor a esas células, y lo que van a hacer es que se produzca más liberación de virus, más liberación de citoquinas y enfermedad más severa. Mientras que si no tengo esos anticuerpos no neutralizantes o heterófilos, pues el virus que es inmaduro no se me va a poder pegar a la célula, o no lo van a reconocer los macrófagos, los monocitos, y por lo tanto pues no va a haber una replicación tan efectiva, solamente me van a reconocer las células maduras que se unen a esos receptores de membrana. En ese caso la enfermedad va a ser menos severa. Entonces ahí esa es como la explicación inicial de por qué cuando a mí me da otro serotipo del dengue y es una infección secundaria, pues la enfermedad puede llegar a ser más grave. También tenemos otras características, y es que inicialmente, pues lo que les hablaba de la respuesta mediada por anticuerpos, pero esa respuesta lo que me genera es una replicación viral más acentuada, producción amplia de citoquinas, las células infectadas van a generar apoptosis, perpetuando la inflamación y generando pues mayor activación de factores inflamatorios, y adicionalmente se me va a activar las células endoteliales, va a producir una activación del complemento, y esa activación del complemento me va a generar vasculitis, y en muchas ocasiones también puede generarme coagulación intravascular diseminada. Adicionalmente tenemos activación de los linfocitos T y los linfocitos B. Generalmente la respuesta es más marcada en los CD8, y esos linfocitos infectados me van a generar pues procesos apoptóticos, también van a generar liberación de citoquinas inflamatorias, y la producción en cuanto a los linfocitos B de anticuerpos, que pueden ser pues anticuerpos neutralizantes o no neutralizantes, que me pueden perpetuar pues la inmunidad en mi paciente. Y adicionalmente se van a generar autoanticuerpos por los linfocitos B, y que esos autoanticuerpos pueden ir contra las plaquetas, contra las células endoteliales y contra algunas células también, como las células de los hepatocitos. Esos autoanticuerpos contra las células endoteliales lo que me van a generar es una disfunción y una disrupción de esa barrera endotelial, asociado también a la inflamación, a las citoquinas y a la unión del NS1 con esos glicopéptidos del glicocálix de la membrana pues, de las células endoteliales, y todas estas interleuquinas y citoquinas y marcadores inflamatorios van a generar una disrupción de esas uniones estrechas del endotelio, y me van a generar pues la fuga capilar, y si ya es muy severa y me permite, digamos, romper por completo ese endotelio, muchas veces pues causar hemorragia. Como vemos acá, el inicio de ese daño endotelial no es en la fase de defervescencia como se creía anteriormente, sino que viene previo. La activación de ese daño viene en los días que el paciente tiene la fiebre. Entonces, yo podría, en los días de la fase febril, si mi paciente tiene algunos signos y síntomas, podría predecir qué pacientes tienen mayor riesgo de llegar a desarrollar un dengue grave. Entonces, como lo vimos anteriormente, pues esa disfunción endotelial altera transitoriamente la función del glicocálix. Eso es dado tanto por el virus como tal y su respuesta inmunológica, como el antígeno NS1 que se adhiere al heparansulfato de las células de los proteoglicanos pues del glicocálix. Eso aumenta la permeabilidad vascular y me va a generar pues una fuga capilar, y secundario a eso también van a filtrar proteínas que antes no filtraban, como la albúmina y algunas proteínas importantes en los procesos de formación de los factores de la coagulación, lo que me va a generar coagulopatía, incrementos en el PTT y disminución del fibrinógeno. Entonces existe pues una disregulación de la respuesta inmune que es transitoria,
como consecuencia de vasculopatía, inicialmente que es funcional y posteriormente dada por la lisis de esas células endoteliales y de las células mononucleares, lo que me provoca apertura de los poros vasculares, extravasación de líquidos y proteínas y formación de un tercer espacio. Esto resultará en hemoconcentración, en manifestaciones hemorrágicas, en trombocitopenia, en caída de la presión arterial, pues una hipotensión, y en shock y muerte, que puede presentarse rápidamente entre las primeras 24 a 48 horas de que se presente esta cascada. Es importante en esta gráfica que también hay compromiso a nivel de las células hepáticas y el dengue tiene un trofismo por las células, por los hepatocitos y por las células de Kupffer. Eso importante en el caso clínico de nuestro paciente porque puede generar necrosis de las células de Kupffer, apoptosis de las células hepáticas y una disfunción severa del hígado. Adicionalmente a eso, pues por esa necrosis y esa apoptosis de esas células, tanto de las células endoteliales como de los macrófagos, va a generarse pues la liberación de citoquinas, incrementando los factores de coagulación y generando un consumo de las plaquetas agudo, también activa el sistema fibrinolítico, lo cual lleva a una alteración, a un trastorno de la coagulación severo. Y a nivel de médula ósea tenemos replicación en las células estromales, lo que lleva a supresión de esa médula ósea, tenemos un freno medular y pues eso va a generar lo que se presenta muchas veces en estos pacientes, que es la leucopenia marcada y la neutropenia. En cuanto a los factores de riesgo, este artículo pues clásico del Nature Reviews nos genera la hipótesis de que hay 4, digamos, características principales en cuanto a los factores de riesgo, que es la que ya vimos, el estado inmune previo, una infección secundaria, que me puede llevar pues, a tener mayor riesgo de hacer complicaciones graves. La cepa viral, se dice que los serotipos del dengue 2 y 3 son más graves y son más patogénicos, están asociados a enfermedad más grave. También que muchas de esas cepas tienen más virulencia, escapan a la neutralización, tienen unas variantes que son epidémicas y potencialmente más graves y también generan mucha mayor carga viral. Y en cuanto al estado genético, se ha visto en varios estudios realizados y hay algunas revisiones sistemáticas en donde se ha visto que la población blanca tiene la población negra tiene una protección contra el virus del dengue, mientras que la población blanca tiene mayor susceptibilidad. Y en cuanto a la edad, también sabemos que las edades extremas, los mayores de 65 años y los niños menores de 5 años, pero con especial énfasis en los menores de 1 año, tienen mucho mayor riesgo de complicaciones y de gravedad. También hay un mayor intervalo entre las infecciones, o sea que a mí me dé dengue ahora y luego me dé dengue por ahí en un año, unos 6 meses, se ha asociado también a un riesgo alto de gravedad en la enfermedad y hay una mayor tasa de letalidad. También hablamos del sobrepeso y la obesidad como ya factores de riesgo que se han asociado, pero con un poco menor de evidencia. Y lo que sí tiene más evidencia es la presencia de enfermedades de base. Hay artículos que nos hablan, hay artículos pues aquí a nivel local que hablan de mucha digamos, predisposición en personas con anemia de células falciformes, que lo vemos frecuentemente, y hay infección con dengue más anemia de células falciformes nos puede generar casos graves y letales de la enfermedad. Entonces, siempre hay que buscar también ese tipo de enfermedades. Cardiopatías congénitas, en los pacientes con asma bronquial o con diabetes tienen mayor riesgo de complicaciones o de generar dengue grave, y la presencia de enfermedades agregadas o de coinfecciones como, por ejemplo, malaria, leptospira, salmonela, chikungunya y Zika. Entonces, siempre buscar pues, que el paciente no tenga una coinfección adicional o un factor de riesgo como una enfermedad crónica. Dentro de esta se me olvidó mencionar también la enfermedad renal crónica en los pacientes que pueden hacer mayores complicaciones a nivel renal. De las fases clínicas del dengue, entonces tenemos la fase inicial, que es la fase febril, pues la cual ustedes ya conocen. Me voy a enfocar un poquito más en la fase crítica. La fase crítica está entre los días 3 a 7 aproximadamente, en donde se presentan los cambios que nos pueden llevar a un shock,
a un sangrado grave y a un compromiso sistémico. En esa fase hay una defervescencia, hay un aumento marcado en el hematocrito, una hemoconcentración, una disminución de las plaquetas, y en esa fase es donde vamos a empezar a ver pues, los títulos de anticuerpos en ascenso. Entonces, en esa fase puede ocurrir, digamos que en cualquier momento de entre los 3 y 7 días de la enfermedad, vamos a presentar una fuga capilar que nos va a llevar a hemoconcentración, a hipoalbuminemia, a derrame pleural, a ascitis y edemas generalizados, y pues si esto progresa y nosotros no actuamos rápido o no hacemos un manejo adecuado de nuestro paciente, probablemente lleguemos a un shock, a un síndrome de shock por dengue, y más severo ya el sangrado que se puede presentar, un sangrado considerable en estos pacientes, es menos frecuente, pero pues si progresa a un shock profundo, el paciente puede llegar a tener sangrados graves. También podemos encontrar aumento del PTT, que es como uno de los marcadores más importantes también dentro de esta fase, y disminución del fibrinógeno. Encontramos en este caso leucopenia, neutropenia y descenso rápido del conteo plaquetario, y muchos niños pueden progresar a falla hepática, aunque como vamos a ver más adelante los porcentajes no son tan altos, pero puede suceder a miocarditis, a encefalopatía, a injuria renal aguda, y esos cuadros se caracterizan también por acompañarse de una fuga plasmática mínima. Digamos que algunos niños, por ejemplo, que hacen falla hepática, miocarditis o encefalopatía, no encontramos que tengan derrames pleurales, ascitis o edemas generalizados, pero sí tenemos compromiso de estos órganos como tal. Hasta el 10% de los pacientes con síndrome de shock por dengue pueden todavía estar febriles en el momento de la presentación del cuadro, o sea que quiere decir que la defervescencia, pues digamos que no es un marcador tan sensible, pero sí nos hace pensar que los niños que están pues con una defervescencia tenemos que tener más cuidado de las complicaciones. En cuanto al diagnóstico, pues como todos sabemos, una infección confirmada solo la podemos hacer con uno de los siguientes, una PCR, un cultivo de virus, que eso pues esas dos cosas no las tenemos a la mano, pero sí tenemos el antígeno NS1 positivo, la seroconversión de la IgM o la seroconversión de la IgG. Y es un caso probable aquel paciente que tiene una IgM positiva en una muestra simple, o aquel paciente que tiene títulos de IgG positivos altos en una muestra simple, pues también tomada por ensayo de inhibición de la hemaglutinación, o por ELISA, que sean unos títulos bastante altos, mayores a 1280. Como vemos aquí, les traje esta imagen para diferenciar entre la infección primaria y la secundaria en cuanto a los anticuerpos y la prueba antigénica. En la infección primaria, inicialmente lo que se eleva es el NS1, pero vemos como en la infección secundaria tenemos desde el principio niveles positivos de inmunoglobulina G y del antígeno NS1, que pueden ser positivos en los primeros 3, 4, 5 días. Y posteriormente la inmunoglobulina M se va a elevar a partir del 5.º día, pero se sabe que en muchos casos puede que no aparezca hasta por 20 días y puede pasar inadvertida hasta en el 30% de las infecciones secundarias. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una infección secundaria, puede tener, digamos, IgG o IgM positiva después del 5.º día, pero siempre en los primeros días puede encontrar la IgG y el NS1. En algunos casos pueden estar las tres positivas. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, pues inicialmente a todos nuestros pacientes tenemos que pedir un cuadro hemático inicial. Según la guía pues institucional, se toma uno inicial y mínimo en un paciente que no tenga, digamos, unos signos de alarma, bueno, estén ya en un dengue grave, lo tengo que hacer cada 24 horas, pero ya vamos a ver más adelante en dengue grave, tengo que hacer un seguimiento más estrecho. Vamos a tomar transaminasas. Generalmente en dengue grave vamos a encontrar mayor elevación de la AST que de la LT con respecto a una relación 1:5:1. Tiempos de coagulación, que normalmente pues en nuestro paciente van a estar con dengue grave, van a estar prolongados, y albúmina a todos nuestros pacientes para conocer pues el estado de la fuga capilar y la hipoalbuminemia como predictor también de gravedad. La función renal básica para todos, electrolitos, que generalmente lo que mayormente vamos a encontrar es hiponatremia como la que vimos en nuestro paciente, y para conocer, digamos, en algunos pacientes que tengan alteraciones cardíacas o yo sospecho de una alteración o compromiso cardíaco, la CKMB y la troponina.
Adicionalmente, debo pedir gases venosos en caso que no sea posible tomar arteriales. Lo ideal sería tener gases arteriales, sobre todo aquellos pacientes que tienen compromiso hemodinámico y shock. En esos gases podemos encontrar lo más frecuente una acidosis metabólica, que está presente en cuando el paciente ya inicia su estado de shock y que debe corregirse oportunamente pues con carga de volumen. Y si sospechamos coagulación intravascular diseminada, tomar fibrinógeno y dímero D. Entre las ayudas diagnósticas está el electrocardiograma, que es como lo básico que nosotros tenemos que contar en nuestro paciente. En él se pueden encontrar hallazgos como bradicardia sinusal, que es marcada, frecuentemente esta es asintomática y puede que desaparezca al finalizar la etapa de convalecencia, en donde el paciente va a mejorar su frecuencia cardíaca. En el electrocardiograma también podemos encontrar otros hallazgos, ya se los voy a comentar más adelante, pero es como un examen de tamizaje básico que yo le tengo que hacer a mi paciente. Posteriormente podemos hacer un ecocardiograma, si yo sospecho ya disfunción miocárdica, miocarditis o cualquiera de las complicaciones del dengue, en donde vamos a ver básicamente la función ventricular del paciente y detectar o no la presencia de derrame pericárdico. Y otra ecografía que es muy importante en cuanto a la ecografía de abdomen, nos ayuda a evaluar básicamente la pared de la vesícula biliar, en donde podemos encontrar engrosamiento de esa pared de la vesícula como un factor predictor de gravedad. La radiografía de tórax la radiografía de tórax también nos puede ayudar a detectar y a cuantificar los derrames serosos durante la fase crítica, y recordar que siempre debemos pedir AP lateral y una decúbito lateral derecho con rayo horizontal para que no se nos pasen derrames que pueden ser inadvertidos en la radiografía AP. En ese caso, pues calcular el porcentaje del derrame. En el examen físico es importante hacer el seguimiento, ¿sí?, diario de nuestro paciente, en cuanto al día que inició la enfermedad hasta el día que el paciente consultó, cuáles son los signos de alarma que ha presentado nuestro paciente y marcarlos correctamente, pues para que nosotros poder saber la progresión de la enfermedad. En cuanto a la clasificación, como ya pues sabemos, la clasificación de la OMS a partir del 2009 cambió y vamos a definir dengue con signos de alarma y dengue severo. Dengue pues sin signos de alarma, perdón, con signos de alarma y dengue severo. En cuanto a los criterios pues iniciales del dengue, pues lo que ya todos sabemos, fiebre con alguno de estos síntomas, náusea, rash, petequias, trombocitopenia, leucopenia o algún signo de alarma como estos, que son dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación clínica de fluidos, sangrado de alguna mucosa, letargia o irritabilidad, hepatomegalia o algún hallazgo en el laboratorio que sugiera hemoconcentración o disminución rápida del conteo plaquetario asociado pues a las pruebas confirmatorias. Ya hablando de dengue severo, entonces el dengue severo es aquel paciente que presenta cualquiera de estas tres, una fuga capilar severa, una hemorragia severa o un compromiso de órgano severo. Dentro de esos criterios está, en cuanto a la fuga severa de plasma, está el shock por dengue, la acumulación de fluidos con falla respiratoria o dificultad respiratoria, el sangrado severo, que es definido por el clínico, es pues digamos que el médico quien define qué tan severo es el sangrado, y el compromiso de órgano, que puede involucrar el hígado con unas transaminasas por encima de 1000, el compromiso del estado de conciencia y alteraciones de otros órganos blancos como el corazón, los riñones, la aparición de colecistitis, por ejemplo, litiásica, se ha visto que es un predictor, o la injuria renal aguda. En cuanto a los predictores de severidad, que es importante, hay varios estudios que nos hablan de algunas características importantes para yo poder determinar qué pacientes se van a complicar. Aquí en esta gráfica vemos pacientes, se valoran pues un grupo de pacientes a los cuales se les caracterizaron los síntomas, y vemos que entre el dengue con signos de alarma y el dengue severo hay mucha similitud en los síntomas que se presentan, que no nos, digamos, ayudan como mucho a distinguir qué paciente puede tener un dengue severo y un dengue con signos de alarma. Es como dos espectros de la enfermedad muy parecidos. Sin embargo, hay cosas que nos pueden llamar más la atención, como por ejemplo un dolor abdominal, que se presenta mucho más en los casos de dengue severo, la hepatomegalia, la presencia de ascitis es mucho más marcada,
Y también la presencia de derrames o de fusiones pleurales. Entonces, pues en ese caso nos orientaría un poco más ese tipo de hallazgos a que el paciente está haciendo una complicación o un dengue grave que potencialmente puede llevar a la muerte de nuestro paciente. También se ha visto la positividad de la inmunoglobulina G relacionada con hipotensión, sangrado y necesidad de transfusión de plaquetas. Cuando tenemos IgG positiva hay mayor digamos, porcentaje de complicaciones que cuando tenemos solamente la IgM positiva. Eso quiere decir que las infecciones secundarias pues son un factor de riesgo importante. En este análisis que se hizo en el año 2018, eso fue un metaanálisis en donde querían evaluar predictores de severidad para los pacientes con dengue y analizar también las características clínicas y de laboratorio para la clasificación de un árbol pues de decisiones. Se registraron 1.225 episodios febriles, de los cuales habían 198 pacientes con dengue, y en este estudio proponen que, por ejemplo, uno podría iniciar evaluando el hematocrito, y aquí hablan del hematocrito menor a 28. ¿Por qué? Porque lo ponen como una caída, un descenso rápido del hematocrito, nos puede indicar que el paciente esté sangrando. Entonces, en ese caso, si te presenta eso, es probablemente un caso de dengue severo. Si no presenta, evaluar el sistema, el compromiso del Glasgow. En el caso que sea menor a 11, ellos lo calificaban como dengue severo. En el caso que no, evaluar cómo está la proteinuria, pues, que nos marque, es un marcador de compromiso renal. Y en caso de que tengamos una proteinuria igual a 0, o sea, pues no haya proteinuria, pues es dengue no severo, mientras que sí vamos a evaluar la función renal con una creatinina que está menor a 4.6, según esto es por micromoles, en miligramos por decilitro sería 4.6, si esa está por debajo de 4.6, pues no sería severo, pero en el caso de que esté por encima sería un dengue severo. Y en cuanto a las plaquetas, ellos clasificaban por debajo de 146.000, sin embargo, pues daban la salvedad de que en muchos casos pues, de dengue grave se presentan con plaquetas menores a 100.000, que es como el signo de alarma clásico, y en este caso podríamos estar pensando también en un dengue severo. Los que tuvieron mayor, una P significativa pues dentro del análisis de regresión logística fueron el hematocrito por debajo del 28%, que daba pues una P significativa, y 7 veces más riesgo de esos pacientes que tenían ese hematocrito por debajo de 28 de tener dengue grave, y la escala de coma de Glasgow, que también daba 13 veces más riesgo en aquellos que tenían una escala de coma menor de 11 de presentar dengue grave, clasificando con una sensibilidad de una especificidad casi del 60%, y una precisión del 64%, que pues digamos que nos podría orientar también en el diagnóstico. Aquí en este otro estudio, en donde se analizaron 350 niños entre 1 mes y 12 años con dengue confirmado, sin comorbilidades, y hicieron un seguimiento evaluando la supervivencia pues a largo plazo. En estos pacientes lo que se vio en esta curva de Kaplan-Meier nos muestra la supervivencia acumulada a lo largo del tiempo, y nos evidencia que aquellos pacientes que tuvieron una función hepática comprometida, tenían menos supervivencia, una acumulación de líquidos clínicamente significativa. En la curva de arriba son los pacientes que no tenían, y en la curva de abajo son los pacientes que tenían acumulación clínica de fluidos. Estas pacientes que tenían acumulación clínica de fluidos tenían un porcentaje menor de supervivencia a lo largo del tiempo que aquellos que no tenían acumulación de fluidos, como por ejemplo derrame pleural o ascitis confirmada por clínica. Y acá vemos en cuanto al hematocrito, pacientes que tenían hemoconcentración, que es la línea verde, tenían mayor riesgo de muerte que aquellos pacientes que no tenían hemoconcentración. Entonces, también son dos marcadores importantes, la acumulación de fluidos y la hemoconcentración como predictores de severidad. Aquí en este otro estudio, en donde se hizo un análisis multivariado de pacientes con dengue severo, lo que se encontró
fue que pacientes que presentaban vómito, que presentaban conteos plaquetarios por más o menos 10.000 células, y aquellos pacientes que tenían la ST incrementada 2 veces su valor normal y el test de NS1 positivo, tenían mucho más riesgo, con P significativa, de presentar complicaciones o ser un predictor de severidad. Eso se hizo en 6 hospitales pues, de Vietnam, en donde se evaluaron más de 7.000 pacientes y vieron que estos 4 características eran, digamos, un predictor de complicación o de severidad del dengue para llegar a ser dengue grave, con una sensibilidad y una especificidad del 87 y 88% y un buen valor predictivo negativo hasta el 99%. Quiere decir que si un paciente no presentaba esos signos, pues muy probablemente no tenía un dengue que se fuera a complicar. Y en este, que es el último, es un análisis, un metaanálisis que hicieron viendo todos los estudios que habían hasta la fecha, en donde se evaluaba pues, los predictores que tenían significancia clínica. Dentro de estos estaban la hepatomegalia, la infección secundaria, la disminución de la presión de pulso por debajo de 20, la letargia, la hemoconcentración, el conteo plaquetario por debajo de 100.000, el sangrado, el tipo de virus, que ya vimos que el dengue 2 es más patogénico, el dolor abdominal, y también hablaban mucho de la desnutrición como uno de los factores de riesgo importantes para predecir dengue grave, y la hipotensión. Entonces, ya hablando del dengue grave, pues el dengue grave tiene varias complicaciones, dentro de ellas están las complicaciones del sistema nervioso central, las complicaciones cardiovasculares, complicaciones hepáticas, a nivel gastrointestinal también se ha visto presencia de síndrome compartimental, peritonitis y apendicitis, a nivel respiratorio, pues todo lo que sea de acumulación clínica de fluidos, incluyendo el síndrome de dificultad respiratoria aguda, y en algunos casos más severos la hemorragia pulmonar. A nivel hematológico podemos presentar coagulación intravascular diseminada, el síndrome hemofagocítico o de activación monomacrofágica y hemorragias tanto viscerales como hemorragias inusuales severas como la hematuria, la menorragia y otras. A nivel renal es importante que esos pacientes pueden desarrollar una injuria renal aguda, que se ha visto que entre mayor grado pues, de injuria renal, mayor mortalidad, síndrome hemolítico urémico y rhabdomiólisis, y con infecciones, pues como ya las vimos anteriormente. Entonces, el síndrome de shock por dengue, inicialmente vamos a hablar de eso, está definido como el shock o dificultad respiratoria que se presenta debido a la extravasación grave de plasma, en donde vamos a tener varios hallazgos como el pulso débil o indetectable en paciente inicialmente taquicárdico, que es la respuesta inicial en los niños, pues en pediatría, las extremidades frías y un llenado capilar prolongado, la presión de pulso menor a 20 y una hipotensión que ya se presenta en las fases tardías o en el shock, pues que no está compensado. Generalmente esto va a ocurrir en la defervescencia entre los días 4 y 5 de enfermedad y un rango entre los 3 a los 8 días, o sea que puede ocurrir en cualquier momento de la enfermedad después de los 3 días. A menudo está predecido por algunos signos de alarma importantes, como ya los vimos anteriormente, por hipoalbuminemia, por una caída rápida de las plaquetas y por hemoconcentración. Adicionalmente, pues a esto debemos clasificar si el paciente tiene un shock compensado o un shock no compensado o hipotenso, en donde el shock compensado lo definimos como un paciente que mantiene su presión sistólica en rangos normales o ligeramente por encima de lo normal, pero su presión de pulso está por debajo de 20, o si hay signos de mala perfusión capilar como extremidades frías, llenado retardado, taquicardia. Un paciente que generalmente tienen taquipnea y compensan, digamos eso, con la acidosis metabólica compensada pues con la respiración pues de Kussmaul. En cuanto al shock hipotensivo, ya vamos a encontrar un paciente que está en una fase más tardía, en donde hay una caída dramática de la tensión tanto sistólica como diastólica, dificultad respiratoria severa que generalmente es debida al exceso de líquidos, y el sensorio generalmente de estos pacientes está inalterado, que es una característica importante. Generalmente en el shock por dengue de los niños, esto no es concordante con la alteración hemodinámica que uno observa en el paciente. Es un niño que está hipotenso, pero que
lógicamente puede estar bien. Al contrario de la afectación del sistema nervioso central, que tenemos que distinguirla porque podemos tener un paciente que tenga su presión arterial normal, pero el niño está comprometido en su estado de conciencia, que ya vamos a hablar de la encefalitis o la encefalopatía por dengue. Y generalmente en casos ya más severos, cuando es un shock pues muy severo y la hipotensión es marcada, sí hay compromiso del estado mental, pero puede ser más inquietud, confusión o letargia, y ya pues cuando el shock se prolonga o hay sangrados abundantes, puede llegar a haber hasta convulsiones. En cuanto al sangrado, lo que más se ha visto relacionado es en este estudio grande donde se evaluaron muchos pacientes, más de 8.000 pacientes con diagnóstico de dengue con los criterios del 2009, se vio que lo que más presentaban en cuanto a sangrados eran melenas, hematoquesia, hematemesis o sangrado rectal. Muchos de esos pacientes podrían presentar, en caso de ser mujeres, sangrado vaginal, menorragias o metrorragias, y algunos pacientes presentaban sangrados persistentes o severos, pero este porcentaje pues era mucho menor, hasta el 8%. Muchas veces se necesitó también manejo activo de los sangrados, como por ejemplo taponamiento nasal o algunos procedimientos dentales para poder hacer taponamiento del sangrado gingival, pero también pues el porcentaje que llegaban a ese caso era mucho menor. En los niños generalmente la hemorragia mayor es del tracto gastrointestinal y se observa que está en asociación a shock profundo prolongado y puede ser un evento pues terminal, o sea, antes de que el paciente pues fallezca. Las hemorragias intracraneales son raras, pero a menudo pues cuando se presentan pueden ser mortales, y generalmente las hemorragias sin shock se presentan básicamente porque los en casa han recibido AINES, ASA o corticoides. En cuanto a la falla hepática, pues los pacientes generalmente con falla hepáticas pueden estar asintomáticos hasta que entran pues en su estado de falla hepática que puede ser fatal. En estos podemos encontrar hepatomegalia y disfunción hepática con un aumento de la AST, que ya vimos que es mayor la AST que la ALT, ictericia e hipoalbuminemia. También, pues por el compromiso hepático severo, en muchos casos podemos encontrar alteración de los tiempos de la coagulación, como en el caso de nuestro paciente, que tenía pues también una prolongación del PTT y del INR. En este estudio lo que más se vio fue el compromiso de las transaminasas por encima de 1000, que se encuentra casi en el 94.7% de los pacientes con dengue grave, y ya la falla hepática como tal no es muy común, hasta menos de un 5%, pero cuando se presenta puede llegar a ser fatal. También se ha asociado pacientes que hacen falla hepática por dengue con infección o con enfermedad crónica por virus de la hepatitis B, que esa lo podía empeorar, y cuando la insuficiencia hepática aguda es aislada y no se presenta con shock, esta es rara y tiene un pronóstico muy precario. En nuestro paciente, pues el paciente sí presentó falla hepática, pero él sí tenía un shock también asociado. En cuanto al compromiso cardíaco, pues se ha visto que el deterioro del miocardio contribuye a la sobrecarga de líquidos en pacientes con dengue. Lo que se ha visto es miocarditis, falla cardíaca y cardiomiopatía. Lo más frecuente son las miocarditis y la presencia de algunas arritmias. Dentro de la fisiopatología se ha visto que el dengue tiene entrofismo, sobre todo el dengue 1 y 3, por los miocitos, lo que puede generar infección de esos miocitos y pues potencialmente la aparición de una miocarditis, pero también al generar la activación de células T, pues puede producir citoquinas inflamatorias, y al infectar los macrófagos por el antígeno NS1 puede generar pues alteración o disfunción de los capilares a nivel de los vasos coronarios y generar edema intersticial del miocardio, que puede llevar a alteración miocárdica secundaria, o también secundario a la depresión de volumen o a la reducción de la precarga pues por el shock por dengue, lo cual puede alterar la microvasculatura de las arterias coronarias y generar pues también algunas alteraciones importantes como el aumento o los cambios en el segmento ST. También a nivel de las anormalías eléctricas puede tener bradiarritmia, la más importante pues la arritmia en la bradicardia sinusal, que en muchos casos pues tiene unas frecuencias cardíacas bastante comprometidas, y las anomalías en la onda T.
Todas estas también pueden estar asociadas a alteraciones en las homeostasis del calcio intracelular. Dentro de los biomarcadores importantes para evaluar en estos pacientes, pues la troponina, la CKMB y la troponina T, que tiene buena sensibilidad y especificidad como marcador de compromiso cardíaco. En esos pacientes siempre es importante tomar un electro, el cual puede estar anormal, aunque el paciente esté asintomático. O sea, generalmente en esos pacientes vamos a hallar bradicardias, y lo que encontraríamos que un paciente que tenga bradicardia pues siempre debe tener un electrocardiograma, o aquel que tenga signos específicos de compromiso cardíaco. En los pacientes de alto riesgo, aquellos que ya tengan enfermedad cardíaca previa, en esos pacientes pues vamos a tener siempre que tener un electrocardiograma, y si hay alguna alteración de ese electrocardiograma, tomar los biomarcadores cardíacos, y si esos están anormales, siempre llevar a un ecocardiograma al paciente, ¿sí? O en el caso que tengamos un shock por dengue que no responda a la terapia hídrica, también debemos solicitar un ecocardiograma, pensando pues en compromiso ya de la falla cardíaca que pueda presentar nuestro paciente. Como manifestaciones clínicas puede haber disnea, dolor torácico, y en menos proporción muerte súbita. Y si ya queremos más precisión diagnóstica, pues ya digamos que se han hecho en autopsias, biopsias pues en miocardio, o hay un examen actualmente que nos puede guiar mucho más al diagnóstico, que es la resonancia cardíaca. Las alteraciones generalmente del electro son transitorias, puede haber bradicardia sinusal como en el caso de este paciente de acá arriba, con ondas P invertidas en todas las derivadas, que generalmente resuelven cuando el paciente ya está en su fase de resolución de la enfermedad. Entonces podemos ver un electro inicial alterado con una bradicardia sinusal y unas ondas P invertidas, que posteriormente el paciente de la reanimación y la recuperación pues mejora en su trazado. También podemos encontrar intervalo PR corto, bloqueos AB o anomalías de la onda T y el segmento ST. Generalmente responden muy bien a la reanimación hídrica y rara vez requieren soporte inotrópico, a excepción pues, de los pacientes que entran también en shock asociado. No existe un tratamiento específico para esa miocarditis por dengue, pero se puede manejar la falla cardíaca pues, con medicamentos específicos. Cuanto al compromiso del sistema nervioso central, también tiene neurotrofismo, o puede ser secundario al shock o a los compromisos sistémicos, y generalmente se ha encontrado IgM y PCRs positivas en líquido cefalorraquídeo. Podemos encontrar encefalopatía y encefalitis. La encefalopatía pues es la más común, esa está dada por el compromiso metabólico, el shock, con signos neurológicos focales, cefalea. Sin embargo, cuando ya encontramos fiebre, convulsiones o anomalías del electroencefalograma, generalmente ya no hablamos de encefalopatía, sino de encefalitis, que ya es la infección como tal, y se encuentra presencia del virus a nivel del sistema nervioso central. Generalmente, pues, para diferenciarlas podríamos hacer una neuroimagen. Por ejemplo, en la imagen de arriba nosotros vemos un paciente que sí tiene compromiso y digamos como de la sustancia, pues ahí gris, un compromiso de una lesión hiperintensa en este paciente, envolviendo los ganglios basales, con un acentuamiento pues y digamos, un aumento del realce en las secuencias FLAIR y T2. Sin embargo, pues acá en la secuencia T1 no vemos ese realce. En este paciente sí había una encefalitis por dengue, mientras que en este paciente tenía una hemorragia intracraneal, que el paciente tenía un compromiso, un deterioro de su estado de conciencia, pero no era por infección como tal dentro del sistema nervioso central, sino por la hemorragia que tenía, pues, intraparenquimatosa. También podemos tener mielitis, que es raro, es generalmente causada por infección directa. La resonancia nos puede ayudar en el diagnóstico, tiene pues dos fases, la flácida, que es en la aguda, y la espástica, que es la tardía. Y otra cuestión que puede presentarse es la encefalomielitis diseminada aguda. Generalmente esta es inmunomediada y se presenta porque hay un mimetismo de anticuerpos de reacción cruzada. También puede haber focos de hemorragia dentro de esas lesiones desmieliniciantes en la resonancia cerebral, y pues generalmente afectan los centros semiovales, el tálamo y la corona radiada. También podemos presentar en algunos pacientes en menor proporción el síndrome de Guillain-Barré, con un compromiso que también es inmunomediado por mimetismo molecular contra los nervios periféricos, y este generalmente se presenta durante la fase de recuperación.
En el síndrome de activación monomacrofágica, este generalmente es, digamos, precedido pues por fiebre, lo puede causar, digamos, que otros virus, pero en el caso del dengue, pues encontramos hallazgos muy similares, pues a una enfermedad grave. Sin embargo, sí hay en estos pacientes mucho compromiso del sistema nervioso central, encontramos elevación del dímero D, de las aminotransferasas, y es importante buscar siempre pues la ferritina aumentada. Y como característica pues del síndrome es la hemofagocitosis que se presenta en el 60% de los casos con una gran mortalidad. Lo que vamos a ver acá es que hay pacientes que tienen susceptibilidad genética o adquirida por algunas enfermedades inmunorreumatológicas o inmunosupresión que tienen unos disparadores, como por ejemplo en este caso el virus del dengue, que activan ese sistema de monocitos y macrófagos y hacen que haya una disregulación de la activación de los linfocitos TC8 produciendo interferón gamma en cantidades inadecuadas que generan una inflamación y la producción de citoquinas proinflamatorias, generando los síntomas de la enfermedad que son la fiebre, el rash, la vasculopatía, la coagulopatía, el shock, el daño multiorgánico, las citopenias, la hepato y la esplenomegalia. En el caso del dengue se ha visto que los pacientes pues cumplen con todos esos criterios. Adicionalmente, en el dengue severo hay una correlación importante y se ha visto que está ligado significativamente la aparición de dengue severo con síndrome monomacrofágico en algunos casos, con presencia de ferritina elevada, leucopenia, transaminasas por encima de 1000, hepatoesplenomegalia y linfadenopatías generalizadas. Y pues ya como manifestaciones principales, pues también podemos tener hipertrigliceridemia, niveles altos de CD25 que se produce pues por los linfocitos activados y generalmente la hepatoesplenomegalia por infiltración de esos linfocitos y macrófagos que son los histocitos que están activados. Existe un índice, un score que nos puede ayudar a predecir este síndrome, que es el H-score, en donde valores mayores a 169 nos van a dar una sensibilidad, una especificidad importantes para la clasificación adecuada hasta el 90% de los pacientes. Esto lo podemos encontrar en aplicaciones y en el caso de que nuestro paciente tengamos sospecha por los síntomas, lo podemos realizar. Ya pues para el tratamiento, así como tenemos inicialmente pues dos tipos de tratamiento, el tratamiento pues de elección que son por guías y por protocolos OPS o OMS, que son las soluciones cristaloides isotónicas. Ellas nos van a ayudar a mejorar la distribución del volumen del espacio extravascular, aunque tienen un problema que es que pues pueden filtrar a través del glicocálix dañado y pueden generar fuga hacia el espacio intersticial. Sí tienen efectos en la disminución del hematocrito, pero son pequeños. También, digamos que en cuanto a la influencia de la presión oncótica plasmática, pues no tienen tanta influencia, lo que sí hay mucha reabsorción hacia el espacio intersticial y eso, pues digamos, puede generar una sobrecarga de volumen si nos pasamos con el manejo de las soluciones isotónicas cristaloides. Y a nivel de la presión hidrostática, pues generalmente hay una presión hidrostática aumentada porque tenemos gran infusión de estas soluciones que pueden generar pues una filtración hacia el espacio intersticial que puede ser potencialmente causa de sobrecarga. También en el shock profundo, tanto las isotónicas como las soluciones coloides se ha visto que funcionan adecuadamente. Generalmente pues las dos generan un aumento de esa presión intravascular y podemos usarlas para la reanimación, sobre todo los pacientes con shock profundo. Y en cuanto a los efectos en cuanto a los efectos en el glicocálix y la restauración de las funciones, no se ha visto pues que los cristaloides funcionen con eso, pero sí se ha visto que los coloides, tanto los derivados humanos como la albúmina y el plasma fresco congelado, como algunas soluciones coloides sintéticas, pueden mejorar esa función del glicocálix y nos beneficiarían más en esos pacientes que tienen un shock profundo. También nos aumentan la presión oncótica capilar, nos disminuyen la fuga hacia el intersticio y nos ayudan a distribuir mejor el volumen. Se ha visto que podemos tener una reabsorción de volumen de hasta 700 mililitros con estas soluciones. En cuanto a los desórdenes electrolíticos, pues se presentan con menor frecuencia. En las soluciones coloides tenemos menor proporción de desórdenes ácido-básicos con estas soluciones y también podemos tener
que muchas de estas, tanto los coloides como los cristaloides, pueden tener efectos dilucionales de los factores de la coagulación. Entonces hay que tener cuidado con eso. En cuanto a la falla renal, es mucho menor en las soluciones coloides humanas y en los cristaloides, pero sí hay un aumento proporcional en las soluciones sintéticas y también en cuanto a las reacciones alérgicas. Por lo tanto, el tratamiento, digamos que aquí está pues un esquema de tratamiento básico en donde tenemos el shock, un paciente con shock compensado, donde vamos a iniciar como primera opción los cristaloides isotónicos. En nuestra guía están de 5 a 10, otras guías hablan de hasta 20 cc por kilo por hora en la primera hora y evaluar inmediatamente la mejoría de nuestro paciente. Si el paciente mejora, vamos a ir descalonando el manejo a una disminución paulatina de 2 a 4 horas, dependiendo de la evaluación, y viendo la mejoría clínica de nuestro paciente. Y en el caso de que el paciente empeore nuevamente, pues debemos reiniciar como el esquema. Generalmente vamos a suspender los líquidos entre 24 y 48 horas después de que el paciente resuelva la situación pues, de descompensación hemodinámica y no exceder más allá de las 48 horas de manejo hídrico si el paciente no lo necesita, porque podemos sobrecargar a nuestro paciente. Y en caso de que el paciente no mejore, sí debemos hacer un control del hematocrito y si el hematocrito está elevado, usar un segundo bolo de cristaloides o podemos considerar un bolo de coloides a la misma dosis y evaluar a nuestro paciente. Si el paciente mejora, pues entonces nos vamos para este lado, y si no mejora, vamos a evaluar nuevamente el hematocrito y evaluar si el paciente tiene caída del hematocrito, pues tenga una hemorragia que sea oculta, que sea visible, o que esté entrando en un shock severo no compensado, en donde ya tenemos que tener criterios por si tenemos caída abrupta, pues para transfusión, y en el caso del shock no compensado, pues iniciar manejo con soluciones coloides y evaluar o considerar la transfusión de plasma. Como ya les había dicho, pues para la transfusión de glóbulos rojos, en caso de que tengamos caída de hematocrito hemoglobina de 5 a 10 mililitros por kilo, si el fibrinógeno está consumido, debemos considerar transfusión de crioprecipitados, y si los tiempos de coagulación están elevados, la transfusión de plasma fresco congelado. En cuanto a la trombocitopenia, pues no es un predictor de sangrado, entonces en ese caso el paciente no se debe transfundir de plaquetas. Solamente cuando tengamos sangrados severos o cuando el paciente vaya a ser llevado a un procedimiento quirúrgico. Y en el caso del shock hipotensivo solamente cambia que empezamos con soluciones inicialmente cristaloides, preferiblemente pues en la mayoría de las guías nos hablan de soluciones coloides después de que el paciente ya ha recibido varios bolos de soluciones cristaloides, y el manejo generalmente es el mismo esquema. Y ya el paciente que no responde o tiene un shock refractario, pues este paciente debe ser manejado en la unidad de cuidados intensivos, en donde vamos a buscar otras causas de shock refractario como hipoglicemia, hipocalcemia y acidosis, y generalmente estos pacientes requieren vía invasiva. Muchos necesitan ventilación mecánica no invasiva, que sería preferible a la intubación, además que nos ayuda a disminuir la carga de volumen pulmonar, y ya dependiendo pues de las alteraciones específicas, podemos utilizar pues ya inotrópicos o vasoactivos dependiendo de las consideraciones específicas de cada paciente. Evaluar bien la sobrecarga de volumen, que se puede dar por administración rápida o excesiva de líquidos, el uso incorrecto de soluciones hipotónicas en lugar de isotónicas, uso de gran volumen, de transfusión inapropiada de plasma fresco, la continuación de los líquidos después de resuelta la fase de extravasación, la injuria renal aguda, las enfermedades concomitantes de nuestro paciente. Y por último, las complicaciones y causas de muerte más frecuentes están por no reconocer la enfermedad, por no reconocer tempranamente el shock o que el mismo se está prolongando, no diagnosticar hemorragias ocultas o generar hipervolemia y edema pulmonar por exceso de líquidos endovenosos, y adicionalmente no olvidar las infecciones nosocomiales que pueden llevar a la muerte al paciente. Muchas gracias. Doctora, muy bien. Excelente su presentación, muy completa, un poco extensa obviamente porque el tema lo ameritaba.
unas pequeñas observaciones en aras del tiempo y posteriormente darle la palabra al doctor Roa. Básicamente muy importante recomendarles a cada uno de los asistentes y a ustedes el tema del diagnóstico diferencial. Muy importante en el abordaje inicial tener en cuenta que las enfermedades consideradas icterohemorrágicas pues son muy amplias, que van desde la malaria, la leptospira, pasando por el meningococo y aún pacientes con problemas catastróficos como las leucemias. Entonces es muy importante no ir a confundir, saber apalancarse muy bien en una historia clínica adecuada para poder nosotros allegarnos al diagnóstico adecuado del dengue. Muy importante. Algo que de pronto difiere un poquito del protocolo que usted nos mostró y que los artículos muestran acerca del seguimiento de los pacientes con dengue grave, con dengue severo, grave, básicamente es que nosotros estamos considerando y consideramos hoy en día que la ferritina, el dímero D, los tiempos de coagulación y en un lactato sérico seriado continuo deben de hacer parte de un seguimiento continuo y no cada 24 horas, sino un poco más cada 8, cada 12 horas probablemente serían lo ideal. Dentro de los elementos y los predictores de severidad también ahí me llama mucho la atención que el sensorio o un Glasgow por debajo de 11 sean los estudios que nos referiste, sean los de valioso sensibilidad y especificidad. Realmente, pues cuando ya tengamos un paciente con un Glasgow por debajo de 11, pues el paciente está muy comprometido. El del caso clínico que tú estás refiriendo, que nos refieres, que se ha manejado ahí dentro del hospital universitario, básicamente es un niño de 10 años que ya llega muy comprometido el sitio de referencia y que ya tenía compromiso del sensorio con hipoglicemia. O sea, este es un niño que ya llega con un estado de una severidad muy grave. Entonces, para mí, el tema del sensorio debe ser un elemento muy importante dentro de la evaluación, de ese triángulo de la evaluación pediátrica que nosotros hacemos en el servicio de urgencias y que nos va a permitir evaluar el compromiso hemodinámico del paciente, porque en última instancia el trastorno del sensorio de la somnolencia nos está hablando de mala perfusión a nivel cerebral. Y una última palabrita acerca del compromiso cardíaco. Tener en cuenta que el compromiso cardíaco, como tú lo especificaste muy bien, clínicamente se expresa de dos maneras. Uno es la carditis por dengue, que es esa bradicardia sinusal sostenida y que no tiene repercusiones hemodinámicas, y el otro condición clínica, que es la miocarditis fulminante por dengue, y que realmente, a pesar de que tú dices que no hay tratamiento específico, nosotros hemos tenido muy buenos resultados y hay muy buenos reportes en la literatura del uso de la inmunoglobulina. Lo otro, pues, realmente nosotros nos apartamos del esquema convencional y la sugerencia siempre a todos los estudiantes, los residentes, en medicina, 1+1 no siempre será 2. Por mi parte no tengo ningún otro comentario, excepto que haya preguntas. Doctor Roa, si nos acompaña, no sé quién más nos está acompañando de los profesores. Adelante. Yo quiero enfatizar en la excelente presentación de Diana y quiero pedirle permiso de compartir esta presentación. Tenemos dos R1 y yo siempre digo que los modelos, no las modelos, los modelos, hay que seguirlos. Uno, entonces, Diana nos dirá si nos da permiso de compartir. Claro. Con el equipo de digamos que elementos muy puntuales. Uno está en el protocolo del ministerio frente al paso de plaquetas. Tienen considerado que niños lactantes con plaquetas inferiores a 10.000, la conducta es hacer reemplazo plaquetario. Eso lo dice la guía del ministerio. Y un punto final frente a esto es que cuando el dengue pasa o sobrepasa los días de fiebre, nosotros, si dice de fiebre prolongada, parece fiebre prolongada en dengue, o sea, que fiebre que se perdure por más de 7 días, hay que buscarle complicaciones. Tantas complicaciones, pues ya las mencionó Diana, el síndrome hemofagósico, que lo hemos tenido ahí en el servicio. No, muchas gracias. La otra semana o la siguiente quisiera que estoy en el trabajo de que se den revisiones sobre temas